de este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de Uno Chumecher. Muy bien, 9 de la noche en punto, aquí en la siempre primera, siempre de uno, y a esta hora, como siempre, la cita con lo paranormal, la cita con esas historias, que aquí con mucho gusto y con guía espiritual, pues queremos dar a nuestros oyentes un camino, para que sepan la verdad, con buena documentación religiosa, como siempre, con el buen significado de los 106.7 miércoles paranormal. Fercho FM. Buenas noches, ¿usted se acuerda que usted en el primer programa no hablaba? Era callado, no decía nada. Sí. Hoy en día ya lo veo bien, ya. Ya, claro. Ya sabe. Discípulo. Discípulo va aprendiendo y aquí vamos. Gracias a Dios, pues trayéndole la buena información y la buena guía a todos los oyentes 106.7. Bueno, hoy vamos a dividir el programa en 3. Vamos a hablar de lo que es la fecha de mañana, 31 de octubre. Vamos a contarles cuál es el origen del Halloween, el origen celta de esta fiesta, la tradición romana, la cristianización de esta festividad, el Tricky Halloween que es, por qué no se deben de disfrazar. Vamos a hablar de lo que hacen las sectas satánicas en el año nuevo para ellos, que es el día de mañana. Hoy es una noche bastante peligrosa para los niños. Para mujeres embarazadas también es una noche peligrosa. De pronto pueden desaparecer. Sí. De pronto. Así como así. Algo pasó. Y bueno, esta será la primera parte del programa. La segunda parte, usted tiene un invitado especial, amigo suyo además. Sí. Que nos va a contar un testimonio especial de algo que ellos vivieron y que ratifica además que la brujería sí existe y que es un complique bastante grande. Y el tercer misterio. Creo que está orando el rosario. Sí. La tercera parte del programa pues va a ser algo muy especial. Chao Sandra, que te vaya muy bien. ¿Juicio? Te lleve. Nos va oyendo ahí por... Cuidado en el ascensor. Sí. ¿Juicio? Bueno, la tercera parte del un testimonio muy especial de Gloria Polo, una bogotana, paisana mía, ontóloga, profesora, a la que le cae un rayo que entra por su cabeza y sale por uno de sus pies, quemando muchas partes de su cuerpo, dejándola casi muerta, y el Señor le concede la gracia de que se salve y de volver. 652-4030, 652-4030, desde ya la unolínea está abierta para empezar con esta hora de 9 a 10 con Halloween, todo lo que ustedes quieran saber sobre esta fiesta que, entre comillas, mañana, siempre los 31 de octubre se celebra, que disfraces para los niños, pero eso tiene un significado lo muy que pasa oculto. es que, mire, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Es la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes que la Iglesia Católica celebra. El Día de Todos los Santos y de los difuntos, ¿no? Sí. Entonces, el Halloween se da el 31 como una contracción que se llama All Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos. También se conoce como la Noche de las Brujas o la Noche de los Difuntos. Esto pues es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente la noche del 31 de octubre, sobre todo en países anglosajones como Canadá, los Estados Unidos, Irlanda, Argentina, Chile, Colombia, México. Nosotros como queremos ser gringos, ¿no? Nos las tiramos de gringos. Queremos imitar todo. Ahí vamos pegados de la calabaza, de las burradas, de todo eso. Bueno, en muchos países del mundo. Sus raíces se vinculan con la conmemoración celta del Chamaín, que es la festividad cristiana del Día de Todos los Santos,
celebrada pues el 1 de noviembre, como le decía, Ya. por la iglesia. Y se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los emigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa, y a pesar de ser países netamente anglosajones, en Australia y Nueva Zelanda no es tan observada como en otros países. El día se asocia con los colores naranja, negro, morado y está fuertemente ligado a símbolos como el Jack o Lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato, el tricky Halloween, que es trick or truck realmente, Oiga, el que uno canta inocentemente. y las fiestas de disfraces. Además de las hogueras, de los paseitos de amigos, de visitas a las casas encantadas, las bromas, bueno, en fin. El Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como el Samhain, que le decía, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como el Calan Gael, que en Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus buenos y malos y a cualquier tipo de presencia espiritual o demoníaca pasar a través de esa línea. Los ancestros familiares eran invitados, los que ya habían muerto eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se dice que el uso de trajes y de máscaras se debía a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos y de esconderse de estos espíritus malignos, es decir, para que no lo reconocieran y para que usted pudiera pasar inadvertido sin que le hicieran daño. De ahí nace la costumbre del disfraz, de disfrazarme. Era un medio de protección en ese momento para evitar que los espíritus dañaran a la persona. Los espíritus, el propósito de ellos era adoptar la apariencia de estos espíritus malos para que no los dañaran, para que los espíritus se confundieran y pensaran que también era un espíritu malo y así pasar inadvertido. En Escocia los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco con máscaras o la cara pintada de negro. El Samhain también era un momento para hacer balance de los suministros de alimentos, del ganado, en fin. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas. Incluso en Austria se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Esta fiesta pues llega a Norteamérica a través de los Estados Unidos. Llega a través de los Estados Unidos y ahí va bajando a América del Sur hasta que nos inunda. Y pues llega también el tema de lo que se adhiere de la cultura norteamericana, que son los fantasmas y los muertos vivientes y todo este tipo de cosas. ¿Para qué usaban los celtas la calabaza? En la calabaza, como los espíritus llegaban a hacerle daño a la gente de la tribu, entonces a veces sacrificaban a uno de la familia o a una persona del clan y con su grasa corporal llenaban estas calabazas y las colgaban en la puerta de la casa, de tal manera que cuando el espíritu malo llegara y veía esa calabaza ahí colgando con grasa humana, era porque ya se había hecho un sacrificio, entonces se iba y no dañaba a nadie. Ese es el significado de esa calabacita. Sí. Que a veces llenan de está ahí dulces, sonriente sin dientes, ¿no? El tema del tricky Halloween o del trick or treat, pues originalmente truco o trato, pues también proviene de los celtas, según la cual
No solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche del Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente un truco o trato. Era tan malévolo que se decía que era el demonio. Y entonces la gente prefería hacer el trato sin importar el costo que tuviera, pues de no pactar con el espíritu que se llamaba Jack O'Lantern, con el que se conocen a las tradicionales calabazas también del Halloween, usaría poderes para hacer el truco, que consistía en maldecir la casa, en agredir las personas que vivían en la casa, agredir los alimentos, agredir todo el tema que rodeaba a la familia. Y así pues las calabazas eran la forma de protección para alejar a este demonio que se llamaba Jack O'Lantern. Realmente se generó la traducción de el truco por el inglés, porque en inglés es trick, ¿no? Sí. Y el treat, que es el trato. Entonces trato. Es como hacer ese cambio, ¿no? Era Trueque, eso, como hacer canje, el cambio. como... Imagínese pues estas palabras pronunciadas por miles. Por no sé, no, miles no, por millones de niños en el mundo. 9 de la noche, 11 minutos. Se pueden comunicar 652-4030, 652-4030. En esta noche de miércoles paranormal, en esta hora, todo lo concerniente, lo que ustedes quieran saber del Halloween, esta fiesta comúnmente llamada Noche de Disfraces, Noche de los Niños, dicen también por ahí, Noche de las Brujas, Noche de Calabazas. ¿Qué es el Halloween? Entonces, para que ustedes estén enterados y sepan de verdad lo que es el Halloween y lo malo que es disfrazar a nuestros hijos. ...652-4030... también se pueden comunicar a través de nuestro Face... Radio 1 Bucaramanga, ahí está habilitado... ...o a través de nuestro fanpage... Radio 1 Bucaramanga 106.7... Fercho FM, Yongo DJ... en la noche paranormal. Bueno, en la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos... todo lo que no era cristiano... y es perseguido por su presunta vinculación con el maligno. Sin embargo, es con la Contrarreforma y con los distintos cismas protestantes cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente, y fue con la bula papal del Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre de 1484 con la que se legitimó la persecución de las brujas, tortura y ejecución, generalmente ardiendo en la hoguera, empezando así la Inquisición a perseguir la hechicería. Muy buenas noches. Bueno, 652-4030, 652-4030. Se comunican. La línea está abierta e interactiva en la noche de hoy. ¿Aló, Radio 1, con quién? Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Con Eric David Romero. Eric, ¿cuántos añitos tienes? 12. Bueno, por favor nos comunicas con tu papi, con tu mami, con alguien mayor, porque son temas Sí, pues... señor, ya lo paso. Aló. Sí, muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Daniela Romero. Daniela Romero. Bueno, cuéntenos, bienvenida a Miércoles Paranormal. Pues yo quiero saber qué significa el Halloween. El Halloween. Listo. ¿Listo? Bueno, es lo que veníamos explicando, ¿no? Es lo que veníamos explicando. Por ejemplo, los dulces era una costumbre muy arraigada y que estaba muy arraigada. Y tal parece que la tradición comenzó en Europa en el siglo XIX, cuando cada 2 de noviembre, Día de Todas las Almas, los cristianos iban de pueblo en pueblo pidiendo tortas de alma, que eran pedazos de pan dulce. Cuantas más se recibían, más prometían orar por la paz de los familiares fallecidos de los que les daban tal limosna. Con el tiempo esta costumbre se fusionó con la fiesta del Halloween hasta convertirse en uno de los rasgos típicos y tal vez el más importante de la celebración del Halloween.
Hay algunos símbolos, por ejemplo, del Halloween, y uno de ellos es el búho. ¿El búho? El búho, el animal, el búho. Sí. No. Que se considera, si usted ve películas de terror, siempre sale un búho. Sí. Siempre hay un búho como el animal místico del terror. Y el gato también. sí, pero espere, voy en orden. El búho, El ¿por búho. qué? Porque es que es el símbolo de la oscuridad, porque ese es una ave de la oscuridad. Sí. Solo sale en la oscuridad. Los brujos usan el sonido de este animal para ahuyentar, según ellos, los poderes de las tinieblas. Y tienen su imagen como amuleto de la buena suerte. Por eso se cree que el búho es de buena suerte. El búho hace algo como Sí. en la noche, ¿no? Bueno, el sapo Sí. fue una de las plagas enviadas por Dios sobre el pueblo egipcio, ya que lo consideraban sagrado y le rendían culto. A veces en Por eso, en los conjuros una de y las brujos, plagas sí. fue los sapos. Por eso mucha gente a veces que le hacen brujería, cuando le están haciendo la liberación, salen sapos de su garganta cuando vomitan. ¿Vomita? Los vampiros, en la época de los druidas, los demonios eran representados por esta figura, y luego ya pues se creó fue la historia del conde Drácula y todo el tema, pero ya pues es, ¿no? Los gatos, porque son una deidad en las culturas paganas egipcias. En la brujería es utilizado para realizar toda clase de prácticas satánicas. Era adorado en la ciudad de Efeso en la era cristiana. Las máscaras, pues que son caras falsas o rostros que muestran realmente lo que no se es. Y la usaban también los bufones para hacer reír, ¿no? La media luna y las estrellas, que son usadas en las prácticas de magia, los símbolos adoptados por la astrología. Las bolas de cristal, utilizadas por los astrólogos, que poseen similitud en las prácticas donde se emplean cuarzos, péndulos y todo este tipo de cosas con que se dice que se puede traer suerte, adivinar el futuro y demás. Esta es una breve compilación de lo que reúne pues todo lo que es la historia del Halloween. La historia del Halloween. Bien, ahora pues les voy a contar el tema de por qué es el año nuevo de los satánicos. Lo primero que hay que entender es que no debemos celebrar el 31 de octubre como el Día de los Niños, porque ¿ya tiene hambre? No. Lo veo bostezando como un gato. Un ligero bostezo. Ligero. Bueno. Me conoció el píloro. Uy, si le conocía el píloro. Bueno, el 31 de octubre no se debe celebrar, le decía, porque realmente pues es en abril cuando se celebra el mes de los niños. De los niños, sí. El 31 de octubre, ¿por qué? Porque, como le digo, la fiesta importante primero de los santos, el 2 de todas las almas. Entonces es una fiesta que tiene una connotación especial, y el mal o los líderes del mal deciden anticipar su celebración a este tipo de fiestas tan importantes para la religión cristiana católica. Entonces ellos empiezan a prepararse desde la última semana de septiembre. Bueno, primero quedó claro lo del 31, ¿no? Miremos a ver si de pronto hay llamadas que quieran preguntar. 652 40 30. ¿Alguna duda? Sí. Lo más complicado de esto es que cuando usted conoce o usted va aprendiendo y va sabiendo y lo hace, su falta es doble, ¿no? ¿Cierto? Su falta es doble. Sí, claro. Porque ya usted conoce, ya usted sabe, ya usted entiende. Y lo hace. Entonces, ojalá mañana no se disfrazaran niños, pero bueno. Lo más chistoso o lo más contradictorio que hay es que los principales clientes, por ejemplo, para la brujería y para las cosas malignas, somos los católicos. Usted lo decía ayer. Eso es, sí. La religión católica, los católicos, sí. Usted va a un consultorio de bruja y el 99% son católicos. Son católicos. Diferente a los hermanos cristianos, que ellos sí firmes en la fe, en su tema y en su que bueno, nosotros los católicos pudiésemos llegar a tener una fe tan sólida como la de estos hermanos. Pero bueno, entonces le decía, empiezan ellos anteponen la fiesta de su año nuevo a las fiestas importantes, a estas dos fiestas
del 1 y del 2 de noviembre. Ellos inician su preparación la última semana de septiembre. En la primera semana, los que quieren entrar a estas sectas se paran frente a una pared y empiezan a hacer hechizos, a escuchar música de misas negras, donde se pronuncia seguido el número 666. ¿Sabe por qué? Es el número imperfecto de la Biblia, porque el número perfecto es el 7. En 7 días fue la creación. Por ejemplo, con Josué, el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Sí. Antes estuvieron las 7 plagas de Egipto, sí. El 70 veces 7, la cifra del perdón, y muchas cifras, muchos números sagrados se dan con el 7. Entonces el 6 es el número imperfecto en la Biblia. Por eso el 666 es o se denomina como el número del maligno, de la bestia. Entonces, sí. Entonces los satánicos, los que quieren ser, los que están de aspirantes a los satánicos, pues empiezan a hacer este tipo de hechizos, y todos los días nombrando el 666, escuchando música de misas negras, hasta que el demonio interno que se les mete se refleja en una sombra y lo pueden tocar, es decir, un ser amorfo. Cuando el sacerdote negro se da cuenta de eso, ya puede hacer que la persona o el aspirante pase al siguiente nivel, ¿no? Que es el primer nivel de los aspirantes a pertenecer a estas sectas. 9:21 AM, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Jason. Jason, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene Jason? 16. 16. Bueno, ¿qué quiere preguntar, Jason? Uno, ¿cómo hace para...? Bájale a tu radio, por favor. Sí. ¿Listo? Para que me escucha solamente por el teléfono. Uno, ¿cómo hace para que las almas malas no entren a las casas? Bueno, con oración. Almas malas no hay, ¿no? Son espíritus malos. Espíritus malignos. Sí, son espíritus malignos. Y normalmente los espíritus malignos siempre buscan algo que es como el descanso. Por ejemplo, lo que usted escuchó esta mañana. Es el alma es el espíritu de una persona que murió de una forma violenta por una causa injusta, a la que se le hicieron muchas promesas, pero que quedan ahí en veremos, y entonces esas almas esos espíritus se van llenando de odio y se vuelven espíritus malos, pero por ese mismo abandono, por esa misma circunstancia que tienen que pasar. Ya. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Eredis. Eredis, bienvenida a Miércoles Paranormal. Ay, qué susto. Señora. Ñanga, ñanga. Ñongo, ñongo. Si me tienen asustada con eso, yo uno como que voy. No creemos, no aquí queremos. No se trata de crear terror, de asustar. No, mentira. Sino que que ustedes sepan cómo es la realidad. Ñongo tiene voz de monstruo. Hay como que hay confusiones y hay, no sé, lo que tú decías de nosotros los católicos, ¿no? Sí. Ahorita que somos las personas que más visitamos los brujos. No sé, somos no, porque yo no creo en eso. Pero el porcentaje alto, yo sí tengo que confesar que antes de mi conversión, que empezó hace más o menos 6 años algo, yo también iba de los brujos. Y donde unos brujos de esos... Bien, hachas. Pero creo que tuve que dar la vueltica que tuve que dar y visitar muchas cosas para poder entender. Y el Señor permitió que yo viviera todo eso, pues para aprender y para hoy en día poder evangelizar y poder decir, ¿qué es esto? Y tener conocimiento de lo que tú haces, de lo que tú explicas, porque es que muchas veces decimos, no, yo soy católica o soy católico, ¿sí? Pero no tenemos ni idea qué es el catolicismo. No, es que, y por ejemplo, el mismo católico, tú le preguntas, venga, ¿usted por qué se persigna? Sí. Y no tiene ni la más mínima idea. No. Entonces llega otra persona, pues muy bien parada, muy bien entendida, con la lectura de la Biblia continua, de otra religión, y le dice 3 cosas y chao. Claro. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas. Sí, entonces eso es lo que yo, o sea, mi opinión como oyente y como católica que soy, 100% entregada también, como tú dices, a las cosas de mi Dios. Sí, yo entiendo que nosotros los católicos, o sea, nosotros los seres humanos, mejor dicho,
¿qué pasa con los hermanos separados? Eso dice uno, que los hermanos separados, ¿no? ¿Sí? Que es que ellos, no sé si lo toman como por obligación o por... Y eso es lo que nosotros no tenemos, ¿sí? Que nosotros como que nos gustan las cosas obligadas. Lo que pasa es que ellos sí tienen la convicción y la fe de que Dios es lo primero. Sí. Porque para nosotros los católicos... Sí. Otras cosas son primero. Por ejemplo, mañana. Sí. Ay, pero yo cómo voy a dejar de disfrazar a mi hijo. Sí, Sí, no, le es que tenía no el es que disfraz de los otros conejito niños ya y los listo. otros niños sí se disfrazan y... Ay, pobrecito Juanchito. Ay, le tenía el disfraz de conejito Pero ese ya. pobrecito Juanchito, cuando él se muera y tenga que rendir cuentas, se va a dar cuenta que ese pobrecito Juanchito le va a salir bastante caro. Sí, claro. Porque es que las cosas de Dios o son o no son. O no sí. son, O sea, o yo soy o no soy. Claro. Señor, Y tú te claro. das cuenta de un cristiano, él es Sí. o es. Sí. Nosotros los católicos es como el chapulín, ¿no? Sí voy. Sí voy. A rato soy católico, a Sí, rato Entonces, no. Cuando me conviene. Entonces, tenemos la facilidad de convertir a Dios en el Dios bombero. Sí. Dios primero. Cuando necesito, entonces sí, ahí sí pido oro y la novena y ni sé qué es una novena Sí. y ni la oro, sino que la rezo y eso, bueno, Y es hago un que eso sancocho de todo eso. Y es que yo creo que el 90% de nosotros los católicos somos eso. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, claro. necesitamos un favor y ahí sí, como tú dices, la caramándula en mano, buscamos y hacemos. El Dios emergencia. Se Claro. nos cumplió el deseo y las Ya cosas está vienen luego. allá y Y- primero lo otro. Entonces eso es lo que o sea, la opinión mía es esa, que nosotros los católicos tenemos eso porque no tenemos eso como prioridad. Y eso sí que enoja al Señor. Sí, claro, Eso sí que obviamente. lo no. Yo hace unos 12 años soy entregada a las cosas de mi Dios. Como todo ser humano tenemos defectos, pecados, ¿sí? Pero trata uno como de ir corrigiendo un poquito las cosas de las cosas de Dios, porque con él no se juega, ¿no? Claro que Entonces sí. esa era como mi opinión, ¿no me Ok. entiendes? Muchas gracias. Sí, listo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Seguimos con la segunda semana de los satánicos, que es donde inician los sacrificios básicos. Ranas, lo que usted hacía, conejos. No, pero en bachillerato. tomaban la sangre No, en en los bachillerato le corazones. enseñaban a uno, pero para las partes, ¿qué tal? Para continuar, los que pertenecen a los 12, es que mire, la secta satánica además tiene 12 porque ellos emulan las cosas de Jesús, las imitan. Entonces está el sacerdote y tiene como sus 12, Como una Eucaristía, pero negra. como sus 12 apóstoles. También tiene la Eucaristía negra, pero está el sacerdote negro y están los 12, Apóstoles. sí, que Sí. emulan a los 12 apóstoles. ¿Ve? Usted normalmente, los que están en este tema, empieza a ver que se pintan las uñas de negro, que se visten de negro, que se echan lápiz acá en Uy, los ojos, sí. que empiezan con esas actitudes, pues. La música Todas, sí. también. Pero esos son como, digamos que, o sea, como las mulas, ¿no? Como los burritos que llevan ahí. Porque los realmente satánicos y los duros, usted no los ve con esos tipo de señas. O sea, usted los ve como personas normales y son los Engañan. sacerdotes, los obispos satánicos y los sacerdotes satánicos. En esta segunda semana Esos son como los obreros, los que se pintan las uñas. empiezan a ser groseros, a cambiar, se encierran mucho en su cuarto, hacen sacrilegios a las tumbas, se les pide en esta segunda semana se les pide el robo de una hostia consagrada, Sí. para que empiecen a orinarla Uy. y a defecar sobre ella, Mm. y eso se vuelve un agua ahí y con eso se bautizan y se consagran a Satanás, porque tratando de ensuciar lo más puro que es el cuerpo de Jesús, Sí. ¿no? La Eucaristía emula o simula o es igual o equivale con cualquiera de estas palabras, pero a través de la fe es el mismo cuerpo de Cristo, cuando él en la última cena dijo: aquí está el pan. Por uno comerse un pedazote de pan, pues está el pedacito, ¿no? Normal que cada uno debe comer, teniendo en cuenta que está recibiendo el cuerpo de Cristo. A mí me llama la atención a veces cuando pasamos a comulgar los católicos, que parece que fuéramos a todo Menos a. menos a lo que vamos a hacer. Van hasta con el O sea, Blackberry ahí en la fila. la fila para la comunión es igualita a la del cine. Sí. ¿En serio? O sea, hablando, saludando, ven al vecino y vecino, choqueras y de besito. Cuando, hombre, yo voy preparados a recibir
el cuerpo. Y mire, cuando un cristiano va a hacer algo de oración íntima, él se prepara y él sabe. Y todas estas cosas las digo porque tenemos que hacerlo. Aprender lo bueno. Tenemos que aprender, claro. Ojalá nosotros los católicos oráramos como ellos. Ojalá, siquiera un pedacito. Ojalá oráramos el Santo Rosario como se debe orar y no rezarlo, sino orarlo meditado, entendiendo lo que es. Pero bueno, vamos a acelerarle porque ahorita viene algo también espectacular, muy bueno, que es un testimonio de un invitado que tenemos. Dese cuenta porque ellos atacan la Iglesia Católica, ¿no? Piden siempre las hostias consagradas, piden estar en las Eucaristías, piden robarse el vino consagrado y todo este tipo de cosas. En la tercera semana entre ellos tienen también que andar desnudos dentro de la secta y empezar a cometer toda clase de orgías. Vejámenes. ¿Por qué? Por el placer y por agredir el cuerpo. ¿Por qué? Porque es que el diablo se llena y se jacta de alegría y felicidad cuando ataca el cuerpo como la creación perfecta de Dios. Ese fue el primer pecado, ¿no? Atacar el cuerpo. El diablo se llenó de envidia al ver la perfección de Adán y de Eva y dijo, no, yo me los tengo que tirar por algún lado, y le sembró la semillita a Eva de la sabiduría, y entonces ya entendieron cómo era que se podía concebir, cómo se podía procrear, y se avergonzaron y todo este tema. Por eso el primer pecado ese es el pecado de la carne, y por eso el hombre, bueno, y la mujer, hablando de, ¿no? El hombre cae ante la seducción, ante la carne, que es una de las armas o el arma más fuerte que tiene el demonio, ¿no? La carne, la seducción, el placer, el sexo, todo este tipo de cosas. Entonces, ellos en su tercera semana pueden hacer lo que quieran. Eso sí, cuidadito, embarazan a una de las que estén ahí porque los van pasando al papayo. ¿Qué? Porque el único que tiene derecho a embarazar es el sacerdote. Y ellos tienen sus calendarios para buscar embarazar a la que van a consagrar para mañana 31 con bebé y todo. Ese bebé lo sacrifican y se lo consagran al cachudo. ¿Y matan a la niña? A veces sí, a veces no. Pero terminan matándola y termina consagrándola como esposa de Satanás. No. Bueno, en el tiempo de embarazo, eso sí la tratan como una diosa, como la reina, todo lo que quiera. Si ella dice ñongo, me cae mal, mátenlo, lo matan. ¿Qué? Sí, claro, ellos hacen todo eso. Acuérdense que el templo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso ellos atacan tanto el tema del cuerpo. Cuanto más se atente contra el cuerpo, más se atenta contra las obras de Dios. Entonces pero porque también cuando más se atenta contra el cuerpo, más condena usted obtiene, ¿no? Porque el templo es Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que el fumar, porque es que no matar, por ejemplo, uno de los mandamientos no es solamente coger la pistola, el cuchillo y téngale. Usted si fuma, está matando, claro, se está matando, está atentando contra el templo del Espíritu Santo. De ahí ese gran pecado. Igual pues con la droga, con el sexo, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Es más, nosotros nacimos ni siquiera para estar en sexo, porque veníamos tan perfectos que éramos imagen y semejanza de Dios. O sea, íbamos a ser creados por el Espíritu Santo. Pero esa perfección la daña el demonio con su incursión para meter ese pecado. Buenas noches, Radio 1. Sí, ¿aló? ¿Con quién hablamos? Sí, con Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿De qué barrio se comunica, Giovanni? Real de Minas. Muy bien. Bienvenido a Miércoles Paranormal. Bueno, pues estoy impresionado con las cosas que se están diciendo. Creo que se está haciendo una apología a la religión. Sé que es de un miércoles paranormal, pero tampoco se puede desinformar a la gente de esa forma que se está haciendo. Por ejemplo, es increíble que a estas alturas se siga creyendo en el diablo como un señor de cachos, se siga creyendo en esa cantidad de fábulas, en un país que lo que necesita es salir de
ese tercermundismo, se siga creyendo en fábulas de una culebra que habla, de una manzana, de todos esos cuentos de los cristianos, de los católicos. Pues creo yo que a estas alturas del siglo XXI se sigan creyendo en cosas que nos tienen un atraso total, especialmente a los latinoamericanos, a los colombianos, creyendo a estas alturas en este tipo de cuentos. De todos modos, pues me gusta la emisora, me gusta escuchar la música, pero ahí sí tengo que discernir sobre lo que se está tratando, ¿no? Y con respecto al niño que llamó ahorita, pues aterrado, imagínese ese niño a una edad tan vulnerable para poderse creer todo ese tipo de cuentos, lo que hace es lavarle el cerebro, cuando debería decírsele que el diablo no existe y que todos esos cuentos que están viendo son simplemente chismes que se han tenido de generación en generación, como hablar de la Llorona, de la Pasasola. Yo le voy a decir algo, y se lo digo como Fernando. Yo le puedo decir que todo lo que usted dice, bueno, se lo respeto. Todas las opiniones bienvenidas. Que el diablo sí existe. Sí. Y de lo que estoy hablando también existe, y se lo digo con pleno conocimiento y con plenas vivencias místicas de los supuestos cuentos o fábulas que usted llama. Todo punto de vista es respetable. Me gustaría que algún día pudiéramos hablar y yo pudiera compartirle algunas, porque no todas, pero sí algunas de las vivencias que hemos tenido, importantes, donde nos damos cuenta que el mal sí existe, que el demonio sí existe, tal vez no de cachos, pero por ejemplo, cuando yo le quito la vida a otro, eso no es bueno, eso no es de Dios. Y ahí está obrando el demonio. Ahí está. Cuando yo golpeo a alguien sin ningún motivo, cuando yo le robo un celular a alguien y le meto una puñalada, yo no me puedo ir a decir que eso es el desajuste social mental, y el tema, porque eso no es. Pero sí me gustaría poder hablar con él algún día para contarle muchas cosas. Lo quiero invitar a este oyente con mucho respeto y con mucho aprecio también por ser nuestro oyente, para que en YouTube viera un testimonio del ingeniero Jesús Quintero, que ya lo presentamos acá. Paisa. Y pudiéramos hablar sobre eso. Me gustaría que lo viera. Se llama ingeniero Jesús Quintero, Salvado del Infierno, que es una persona que tenía un pensamiento muy parecido al de él. Por eso me llama la atención, que hablaba de lo mismo y que tuvo la oportunidad de tener esa vivencia. Es que cuando uno tiene la vivencia, o sea, yo en mi vida, mire, y se lo digo a usted y se lo digo a todos los oyentes, yo en mi vida creí llegar a hacer esto que estoy haciendo. Y hasta ver. Y creí llegar a todas las noches tener o estar invitado en alguna casa diferente, enseñando, evangelizando y haciendo oración. Mucho menos liberando y enfrentándome al demonio y a las cosas del mal. Yongo lleva un proceso chiquito y se ha dado cuenta de muchas cosas que también nunca creyó. Nunca había visto y ahora posesiones creo. Y todo este tipo de cosas. Y el diablo latente. Y cuando uno las ve, para mi querido oyente, cuando uno las ve en diferentes casas más comunes de lo que uno creyera, es cuando uno dice, bueno, pues esta vaina existe y yo no tenía ni idea que esto existía. Yo no tenía ni idea. Entonces, pues todo punto de vista es muy respetable y vuelvo y le repito con todo el respeto del mundo, si lo quiero invitar a que algún día podamos hablar, y lo invito a que vea ese testimonio a través de YouTube, que se llama Rescatado del Infierno, Jesús Quintero o Jesús de Marinilla. Y me gustaría también algún día poderle contar, o que Yongo, incluso, que es un normal desprevenido que lleva... ¿Cuánto llevamos con el programa? 3 meses. 3 meses, pero creo que en 3 meses ha tenido oportunidad de ver cosas que en su vida se imaginó que existían siquiera. El testimonio que viene a continuación también es de eso. Es de otro, es más, es de un amigo de John. Y lo vivió cerquita. Que él sí, o sea, ni idea de que esta vaina fuera a existir, pero lo vivió de cerca y les afectó de tal manera que por eso lo hemos invitado hoy para que él cuente cómo se vive esto. Yo creo que esa es una de las armas también que tiene el mal, y es insertar ese tipo de pensamientos respetables, pero, es decir,
de esos pensamientos se desprende el aborto. Y el aborto es un asesinato así, o sea, digan lo que digan. La eutanasia, que por el derecho libre, no, tampoco. Es que el único que tiene ese derecho es Dios. Dios, quita Ahora, y pone, sí. Ahora, si no se cree en Dios, pues bienvenida a cualquier teoría, ¿no? Bueno, pero sigamos. Bueno. Sigamos. El disfraz del 31 de octubre simula el esconderse a los ojos de Dios. La gente si quiere de pronto... Tengo una pregunta sobre los disfraces. La gente si quiere de pronto por el Face. aportar de lo que estábamos hablando ahora, sin el teléfono bloqueado, gracias. No, ahí hay una llamada. Ah, bueno, Sí. entonces recibámosla. Buenas noches. Aló. Bueno. Había una llamada. Tengo una pregunta por el Face de Julianita. Pero antes, aló Radio 1. Aló, mira, habla con Daniela Romero otra vez. Daniela, ¿cómo está? Bienvenida. Yo quería contarle al muchacho que llamó ahorita que el ignorante es él, porque de pronto no ha vivido la vida. Por ejemplo, yo lo invito a que vaya a La Guajira y se dará cuenta cuánto hechicería y brujería hacen. No, es que no tiene que ir a La Guajira. No, eso se No ve tiene aquí. que ir, si quiere yo le doy direcciones de aquí. Mire, donde hay yo unos cuando era- brujos. cuando yo Yo era le doy una joven- dirección de brujos, Sí, de verdad. Cuando Porque es yo que, era perdóname un joven- segundo, hay que tener en cuenta que como él lo dice, también es cierto, o sea, hay charlatanes. Sí, Entonces existen los charlatanes que son los que tumban la gente, pero Claro. también están los brujos, que son los servidores del demonio que hacen el mal. Brujos mira, satánicos. en eso te iba a contar. Yo cuando era joven, un muchacho se enamoró de mí y me invitó a salir y salí y vamos a ver que pertenecía a una secta satánica y él era el líder. Sí, y yo vi cómo hacen lo de las O sea que tú vienes siendo más o menos lo que yo he venido contando y me vas a decir si es verdad o es mentira. Sí, dime. Pero cuando un líder de una secta satánica le echa el ojo a una muchacha, lo que buscan directamente es hacerla partícipe de esa secta para poder llevarla al embarazo y a que done o entregue su hijo para el sacrificio. ¿O me equivoco? No, así es. Ay, mire, ahí está. Y yo te iba a decir otra cosa. Bueno, y me invitó a un baile y todo, y ahí me di de cuenta en la ceremonia de que él pensaba y tenía ya la fecha y lo enamoran a uno para poderlo llevar a la cama. Pero no. Yo Mira dije, lo que no, estoy diciendo. Programando el embarazo. Ellos tienen su calendario tienen y su embarazan Sí. a la muchacha y ¡tin! Tin. Gracias a Dios nunca le paré bola, me salí de esa fiesta, de todo, pero me siguió y me tocó mudarme de barrio en Valledupar. Eso fue en Valledupar y me tocó perderme, porque lo persiguen a uno constante. Bájale Gracias tantico a tu radio, por Bájale al radio, sí. Bájale. Y todo eso me sucedió y me perseguía y tienen tatuajes, se pintan. Bueno, a mí con este testimonio de, ¿cómo es tu nombre? Daniela. Romero. De Daniela, y ojalá llame más gente. Pues me alegra reconfirmar que lo que yo estoy diciendo no es mentira, es No, verdad. Es cierto, lo que pasa es que Es verdad, lo no que han pasa es vivido la que vida. de pronto no es vivir la vida, Sino sino ver, es creer. es más bien tener La la no opor- ver, no creer. es tener la oportunidad porque te voy a decir una cosa también. El 95% de las personas no tienen la oportunidad de ver un proceso o no tienen la oportunidad de ver una liberación o no tienen la oportunidad de vivir experiencias místicas de este tipo. Por eso se cree y se tiene la mentalidad de la persona, como repito, muy respetable que llamó ahora, porque no se tiene esa oportunidad. Entonces se tiene un tipo de creencia donde, Sí. donde O decimos conceptos, estamos sí. en un siglo tal y estamos tal para ir a pensar tan avanzado, pero cuando uno ve, cuando yo por ejemplo que voy todas las noches a diferentes casas a hacer oración y me encuentro con este tipo de cosas, me encuentro con este tipo de situaciones, pues uno dice, ahí es donde uno dice realmente el mal existe y el demonio trabaja durísimo Durísimo. para llevarse el alma. Y ojalá, lo más lamentable es que siempre cuando uno llega al final y empiezan a pasarle la película es cuando dice, creo que estoy equivocado y ya no se puede hacer nada. Claro, Y por eso sí. invito a que vean este testimonio de Jesús Quintero, de Jesús de Marinilla, porque es formidable y es de esto. Una persona que no cree absolutamente en nada y le pasa algo de verdad maravilloso que lo hace cambiar completamente su opinión.
Con la Virgen María. le pasó. Pero bueno, sigamos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, Chao, Dani. Hablando del disfraz, pues el disfraz, ¿qué preguntaba la Tenía niña? una preguntita acá de Juliana Sí. en el Face sobre el disfraz. Ay, pero es que hay personas que dicen, yo disfrazo a mi niño de conejito, de No, por eso le digo, angelito, mire, que si a los eso... o sí. sea, a los ojos de Dios, o sea, ¿se es o no se es? Y lo que pasa es que el disfraz lo que hace es simular el esconderse a los ojos de Dios y se practica además el tema de, por eso le digo, una cara falsa, una imagen falsa de lo que Dios creó en usted y de lo que es usted a los ojos de Dios, derivado de esta secta de los celtas, de los druidas, y pues que de paso lo convierte a uno en partícipe del hechizo más grande en el mundo, un hechizo ingenuo que se da en el 31 de octubre en la noche. Una pregunta. O sea, ¿el disfrazarse atrae espíritus malignos? No es que los atraiga, o sea, no se trata de eso. Es de que yo sin querer estoy participando de esto que hemos venido contando. Ya. Por ejemplo, mire, las cosas buenas, las cosas de Dios siempre darán la luz, siempre se darán a la luz, siempre serán claras. Es decir, el sinónimo de Dios es luz, es claridad, es transparencia, es lo que es. El sinónimo de la maldad siempre será lo oscuro, lo malo, el esconderse. Cuando usted salga malo, tiene que estar escondido. Cuando usted sale de un motel, ojalá tuviera peluca y de todo y para que no lo pillaran. Un subterráneo que llegara ahí el taxi. Sí. Eso, entonces vienen siendo analogías que muestran ese tipo de cosas. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Carolina. ¿Carolina? Sí, Carolina. ¿Me habla más fuerte, por favor, que no se le escucha? Carolina. Toda que se quite el lado de la olla pres porque Sí. está sonando. O de pronto sí hay una interferencia. Dos veces ya ahí ustedes me cuelgan. Hay una interferencia. Cuéntenos, Hay una Carolina. interferencia Sí. grande. Cuéntanos. Hola, personas. Hola. Habla Carolina, una persona que necesita mucho a Dios y también a ti. Caro, hazme un favor, habla más duro porque es que hay un ruido ahí de... Sí, una interferencia. Sí. O está cerca algo que causa interferencia. No. Habla. Aló, dinos. Carolina, Sí. cuéntanos. Bueno, es que primero que todo quería pues felicitarles por el programa. Ujú. En cuanto a el muchacho que acaba de llamar, digo yo, si no están de acuerdo, ¿por qué escuchan la emisora? Bueno, entonces es porque el tema está bastante interesante, ¿cierto? Sí. Y quería hacerte una pregunta, lo que pasa es que, bueno, estás hablando de que... Háblame durito porque es que la interferencia a veces Sí. te gana. Le apaga la voz. Sí. Que tu mamá... No. Habla. ¿Que Sí, tu mamá dime. qué, Carolina? Es que te quiero preguntar algo. Sí, dime, Eso, dime. péguese bien en la bocina. Lo que pasa es que tú hablas de que no disfrazar a los niños, Ajá, ¿sí? Resulta y pasa que a mí nunca, yo tengo un niño, sí, a mí nunca me ha gustado eso del disfraz. ajá. Pero resulta y pasa que yo yo soy madre soltera y yo tuve que dejar a mi hijo al cuidado de alguien. Esa persona se ha encargado de disfrazar a mi hijo. Sí. Entonces digo yo, pues, imagínate, ahí yo cómo hago, o sea, a mí no... Bueno, no, o sea, de tajo, por el mismo tema social y comercial, pues de tajo queda difícil hoy decirle al niño, mañana no lo voy a disfrazar, ¿no? Pero es empezar con ese trabajo Educación, de decirle al otro poco a año ya poco. al niño, venga, no, usted ya está muy grande, no, venga, esto, y más crearle el concepto y tenerle claro que el mes de los niños es Se abril. le puede explicar de una manera didáctica. Sí, de O una sea, manera que el niño didáctica, entienda. sin meterle sí. terror del demonio y nada se cuenta porque no se trata de eso, como decía el oyente, sino de una forma didáctica y una forma pues muy certera Acertada, hacerle sí. entender cómo es el tema. Buenas noches, Hola, yo vengo otra vez, yo, Carolina. Carolina. Bueno, ahora sí le escucha claro. Sí. Dime. Bueno, primero les estaba diciendo que pues felicitarlos por el programa, a Fercho, y lo que les comentaba, que pues el muchacho que acaba de llamar y que no está de acuerdo con lo que Fercho está comentando, Ajá. digo yo, hombre, entonces ¿por qué escuchan la emisora?
porque es que no ha sido solamente él, sino en muchos temas, en muchos miércoles ha pasado de que llama gente que no está de acuerdo con el tema o con lo que se esté hablando. Entonces digo yo, ¿por qué la escuchan? Pero igual yo misma me respondo y digo, porque el tema es bastante interesante. Bueno, por eso escuchan la emisora, por eso escuchan a Fercho. Y le preguntaba a Fercho que o sea, que a mí nunca me ha gustado esa cuestión del disfraz. Yo tengo un niño, ¿sí? Pero resulta que yo tuve que dejar a o sea, yo soy madre soltera y por cuestión de trabajo tuve que dejar a mi hijo al cuidado de alguien. Ya. Y esa persona se ha encargado de disfrazar a mi hijo. Sí. Pero como yo les digo, o sea, a mí eso no me gusta. Igual, o sea, en este caso digo yo... Ahí es un tema, por eso te digo, es un tema más de empezar a tomarlo como utilización, porque pues el niño de plano no va a, ¿no? Si no es tratar de ir mediando, porque es decir, por ejemplo, diría yo que es más el castigo para el mismo papá que no intenta redireccionar a su hijo, que para el niño que se disfraza por el tema de la fecha comercial, que es el 31, ¿no? Entonces... Y que él no sabe, él no es... Sí, básicamente el que toma la decisión, lo primero, en el momento que puedas retomar tú la custodia de tu hijo, pues, y en los momentos que tengas, empezar a decirle, o irte por el lado de que, bueno, el niño ya está grande, ya entiende, sí. Entonces, de esa manera, pues, se puede manejar. 9:51 p.m, un capítulo más esta noche muy interesante, bueno, sobre Halloween. Sigo contándoles. Entonces, en la fecha del 31 es cuando ya se realizan las consagraciones satánicas, cuando se hace el sacrificio, cuando se bautizan y se da a tomar sangre del mismo niño, su corazón se parte en pedazos y se les da a los que están participando para hacer una consagración al demonio. Tan equivocados están creyendo que sirviéndole al demonio van a tener un sitio de privilegio y de poder, y realmente son los que más castigo van a tener por haber desobedecido libremente a Dios Todopoderoso, que es el creador de absolutamente todo, creyentes y no creyentes. Sí. Buenas noches, Radio 1. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con María Fernanda. Mafer, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a Miércoles Paranormal. Bueno, no, es que tengo una niña. Es que mañana es que yo la voy a disfrazar de Mini, ¿sí? Y eso es malo para uno disfrazarla a ella. Sí, claro. Bueno, por eso estamos hablando, o sea, el disfraz es malo. Es malo. Lo que pasa es que también tienes que ver, por ejemplo, ya en la medida de que está ilusionada la niña, cómo lo manejas. Pero, es decir, en adelante la intención es empezar a limitar eso, pues, y a cambiarlo, porque es que se ha constituido más que una fiesta de niños en una fiesta pagana, en una fiesta mundial satánica, donde se conjugan todo este tipo de cosas que hemos venido nombrando. Entonces hay que intentar manejar ese tema. Por acá una pregunta en el Face de Farid Mauricio Valencia. Dice, ¿hay alguna oración para contrarrestar los efectos del Halloween? Algo de pronto. Bueno, lo que hay que pedir es por ejemplo, la oración del santo. Hay yo siempre he dicho los tipos de oraciones que hay, ¿no? Entonces, pues es muy importante el tipo de oración personal con Dios, donde yo le pido, Señor, para que no existan tantas sectas satánicas, para que el demonio no se apodere de tanta gente a través de sus pensamientos, de sus actos. Está la oración de intercesión, que es pedir por los demás, y las oraciones ya más fuertes, por ejemplo el Santo Rosario, que es una oración supremamente fuerte y supremamente provechosa para el que la hace orando por los demás, y precisamente para la conversión de todos estos satánicos que finalmente son hermanos nuestros, porque también son hijos de Dios, pero que han equivocado su camino para seguir el mal. Y es tanto el amor de Dios que si deciden cambiar de corazón, claro, Dios los perdona. Es más, usted ve muchos testimonios de satánicos que han podido dejar ese tema y que ahora hoy en día cuentan su testimonio, cuentan su historia para la gloria de Dios, y para que muchas personas entendamos cuál es el tema y el peligro de las sectas satánicas y del mismo 31 de octubre. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con María Fernanda. María Fernanda,
Dime. No, que estaba diciendo que si ese para disfrazar a los niños es malo. Sí, mi amor. A ver, desde el comienzo ya contamos cómo es el tema y qué es lo malo del disfraz. Simula el esconderse a Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se cubren, se tapan, es porque sienten pena. ¿Pero por qué sienten pena? Porque ya está el pecado, porque ya hay algo malo ahí que los hizo, porque antes ni cuenta se daban que estaban desnudos. Sí, no había el morbo. Pero en el momento de la maldad, entonces ya tienen que cubrirse para tapar eso. Entonces sienten pena, sí. es más o menos ese tipo de analogía, ¿no? Bueno, 5 minutos nos separan de las 10 de la noche en esta primera hora de miércoles paranormal. Nos quedan 5 minutos de llamadas para preguntas porque a las 10 en punto entraremos con la segunda parte de este programa con un invitado especial que nos va a contar más o menos durante unos 40 minutos, 45 minutos, pues cuál fue su historia. Vamos a recibir llamadas y estaremos también con la tercera parte que es súper especial también. Hoy es un programa como recargado de puras cosas buenas. Un testimonio de Gloria Polo, una persona que fue atravesada por un rayo que murió porque sus órganos se quemaron, pero también llega al sitio y Dios le da la oportunidad, Jesús le da la oportunidad de restaurarse, de volver, y es algo maravilloso este testimonio. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Jorge Gutiérrez. Don Jorge, bienvenido a Miércoles Paranormal. Muchas gracias. Señor. Pues yo quería comentar algo de, por ejemplo, de las cuestiones de la fe y las novenas que estuvo una parte usted hablando. Eso es muy importantísimo. A mí, por ejemplo, doy el testimonio de que he hecho como 4 o 5 novenas y me han resultado positivas y hay que tener fe y me salí de muchas cosas y dificultades a través de eso. Me ayudó muchísimo. Sí, yo pero tengo mucha fe a las novenas. Mire, la novena hay que entenderla como que es. La novena es un ejercicio de devoción que se practica durante 9 días para obtener alguna gracia o pedir perdón por una determinada intención. Se puede dedicar a cualquier mediador cuya intercesión es más poderosa ante Dios debido a los méritos logrados durante su vida. Es decir, no es, y esto hay que dejarlo claro, mire, a veces creen que nosotros los católicos, por ejemplo, en las novenas, oramos, digamos, a San Judas, y que es San Judas el que hace el milagro. O oramos a no sé qué otra novena haya, bueno, varias. Pero realmente no es ese el santo, sino el santo y la reflexión en la imitación de la vida de ese santo y el querer seguirlo es exactamente eso, es lo que me lleva a que Dios pueda conceder mi gracia. Es decir, por ejemplo, si yo la hago a través de un santo que se santificó, digámoslo así, valga la redundancia, por su amor a los pobres, o por su amor al servicio, o por su amor a la oración, pues lo que yo trato a través de esa novena es imitar, contemplar y pues tratar de hacer las cosas, no todas, pero sí las que él hizo para ese ejemplo de vida que le dio ese título y que le da ese mérito, y a través de ese ejemplo y de ese estigma y de ese ejemplo de vida, pues el Señor concede mi petición. Pero todo se basa en la fe y conociendo y sabiendo que es Dios uno y trino el que concede o el que no concede. Sí, a mí, por ejemplo, me sacó, estuve en un tratamiento muy largo, como de 3 años de quimio y radioterapia, y salí adelante y gracias a Dios pues estoy ya bien. Y por medio de la novena he adquirido muchas cosas, otras cosas también importantes, por ejemplo la vivienda, ¿no? Eso nos inculcó nuestra madre, ¿no? Por ejemplo, por intermedio de Santa Duiges, ya la novena, mijo. Sí, bueno, o sea, sí ve que son ejemplos de vida, pero algo muy importante, por ejemplo, si la novena de Santa Duiges, que usted la hizo con mucha fe y con la devoción y con la intención plena de que a través del ejemplo y testimonio de esa santa, usted lograría su vivienda, ¿qué hay que hacer en adelante? No es solamente hacer la novena y conseguir la casa y listo, sino cada día decir, Señor, bendito seas por mi casa. Porque es que si miramos alrededor hay muchos
que no tienen casa. Sí, por ejemplo. Y usted tiene esa bendición, entonces hay que ser agradecido con Dios. No tan solo tenemos la casa, sino tenemos otras cosas más, ¿no? No, claro, es el ejemplo que le doy. Sí, por ejemplo, yo todas las noches, yo hablé una vez en una reunión hace muchos años, como 15 años, con Rafael Arango, en Bucaramanga. ¿Sí lo distingue? ¿Aló? Sí, claro, claro que sí. Amiga. Entonces él decía, no, es que a veces nosotros por las ocupaciones, por una cosa y otra, pues no podemos hacer el rosario completo. Entonces usted todas las noches haga un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y la oración de la Virgen de Fátima, que significa que por la conversión de los pecadores y por las benditas almas del purgatorio. Mire, pero ahí yo le tengo un ejemplo y ahí yo difiero a veces. Sí. ¿Usted hoy desayunó? Sí. ¿Almorzó? Sí. ¿Comió? Sí, señor. Si mañana solo desayuna, ¿qué pasa? Sí, no rinde uno lo mismo, ¿no? Queda como incompleto, sí, ¿no? Entonces, pero de todas formas comió y se mantiene. Entonces la oración es la misma. Sí, Si mi oración es un poquitico, pues me funciona, pero no es lo mismo así yo hago la oración completa y estoy realmente fortalecido pues, digamos, y pleno en la oración. Como empezando, ¿no? A veces no, dice, ay, pero que... no, es que mire, o sea, ese es el problema de nosotros los católicos y la diferencia con los hermanos separados. Ah, bueno. Un hermano... Yo le agradezco que me haya corregido eso, claro, porque, ¿verdad? Mire, por ejemplo, usted le dice a un cristiano, hay que hacer una vigilia de oración hoy arrancando de 8 de la noche a 1 de la mañana. Él en su amor, en su devoción y en la importancia que tiene de Dios, se queda hasta las 2 de la mañana. Sí, sí. Nosotros el católico, ay, es que a las 9 yo tengo que ir a parquear el carro y me toca ir a no sé qué. Y entonces, todos los pretextos y todas las cosas de la vida nos van quitando o le van quitando esa importancia a Dios y estamos fallando en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo siempre escucho la emisora y el programa casi todo el día, ¿no? Y ese programa, pues, quería hacer una preguntita. Señor. A mí me sucede desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el bachillerato. Yo llegaba y decía, por ejemplo, yo veía algo y en un momento u otro decía, uy, mire lo que va a pasar, ese pelado, por ejemplo, en el INE me pasó algo, yo dije, mire, ese pelado va a quedar debajo del bus, y pum, se cayó de la puerta y afortunadamente yo no sé cómo salió y me sucedía eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que se llama el don de la evidencia. A veces que las personas pueden ver y pueden presentir lo que va a pasar. Estos dones se fortalecen porque son gracias que da el Espíritu Santo, pero que hay que fortalecerlos a través de la oración. Entonces, cuando oro yo fortalezco las cosas que Dios me da, cuando yo no las uso, porque es que Dios los da para el uso y para el bien de los demás. Entonces hay que orar para fortalecer estos dones. Bueno, muy bien, son las 10 de la noche, 2 minutos, 10 de la noche, 2 minutos, y seguimos en línea porque nos vamos con la segunda parte de este programa que está muy especial. Interesante. Hemos hablado de la brujería, hemos hablado de las cosas que suceden, hemos mostrado testimonios de que el demonio realmente existe. Pero hemos invitado hoy a una persona, pues es amigo de Yongo, y quiero que Yongo sea quien lo presente, para que pues le podamos contar a los oyentes por qué lo hemos invitado, y él empiece a contar su testimonio para que ustedes tengan la plena certeza y realidad de que a cualquier persona del común le puede pasar esto, que sea este testimonio, una gracia de Dios pues para la evangelización de todas las personas que nos están oyendo, que sirva de ejemplo y que sirva también, como lo digo, de un testimonio fuerte de que a cualquier familia le puede tocar esta situación y que a veces es mejor prevenirlas que lamentarlas, porque se puede todo en la fe de Dios, sí, liberar, señor. Se puede sacudir, se puede sacar todo lo malo, pero a veces es bastante complejo y complicado. Muy bien, muchas gracias, Fercho. Sí, 10 de la noche, 3 minutos. Y nos acompañan aquí en el Staff DJ de los 106.7 de este miércoles paranormal, Alexander Cristancho. Un joven, un amigo de acá de la casa de Radio 1. Él viene del barrio Villabel. Él nos quiere contar una historia que le sucedió a su hermano John. Pues su hermano John, pues, no estaba en buenos pasos. Y tras estos malos pasos, pues, recibió
a través de un conjuro, una posesión demoníaca. Fueron 3 meses largos, 3 meses que no se veían acabar porque tras esta posesión de su hermano hubo muchos conflictos, muchos problemas en la casa, desesperaciones de parte de su mami, de sus hermanos. Y él quiere pues compartir con nosotros toda la historia, y él quiere compartir con nosotros esta historia real, esta historia palpable ahí en la familia Cristancho. Bienvenido Alexander a su casa, 106.7. Yongo, director Frecho FM, una feliz noche para nuestros oyentes también, la gente que a esta hora escucha Radio 1. Bueno, Alex, ¿cuántos años tiene? Tengo 37 años. ¿En dónde vive? Yo vivo actualmente en Villabel. En Villabel. Sí, señor. Allá mismo, ¿sigue viviendo? ¿Ahí fue donde sucedió? No, señor. ¿O en qué barrio? Pues particularmente hubieron 2 lugares exactamente donde sucedieron pues los hechos, ¿no? Bueno. Primero. Empecemos contando, pues, quién es su hermano, qué hace su hermano, qué pasó con él, cómo le pasó. Cuéntenos la historia, el micrófono es suyo. Sí, señor. De pronto vamos a hacer aclaraciones, de pronto si hay preguntas de la gente que va escuchando, lo vamos a ir haciendo. Claro. Pero bueno, el micrófono es suyo. Bueno, la historia, por lo general, nosotros somos 4 hermanos por todos. Vivimos en la casa, en el barrio del Poblado de Girón. Pues particularmente nosotros estábamos durmiendo con mi mami. Exactamente, faltaba mi hermano en la casa esa noche, ¿sí? Mi hermano, por cosas de la vida, conoció a una mujer que actualmente es de la vida alegre. Entonces, o sea, una prostituta. Sí, una prostituta. Pues ustedes saben que esas jovencitas siempre han vivido por la ambición al dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Mi hermano la conoce. Mi hermano, una persona de familia humilde, conoce a esta chica. Y la chica, muy interesada por el dinero, le dice a mi hermano que sí, o sea, se conocieron y todo, y le empieza a decir que sí, que a ella le gusta ir a París, que a ella, ¿sí? Entonces mi hermano entra en una crisis totalmente como, o sea, perdida, ¿sí me entiende? Bueno, por ella. Vamos a hacer una aclaración. La mujer de la vida, pues, de este alegre. Tipo de vida, de la vida alegre, sí, tiene un adicional. Sí. Cada vez que ella fornica, sí, ese pecado de la fornicación se vuelve un pecado vivo, es decir, se llena, ajá, se va llenando de demonios, y entonces cada vez que ella está con una persona diferente, va quedando toda la maldad que esa persona trae en ella. Sí, señor. Entonces imagínese la magnitud de pecado y de legiones que hay dentro de esa persona. Sí, señor. ¿No? Ahora sí, sigamos. Bueno, así como usted lo dice, Fercho, precisamente pues estos 2 seres, mi hermano y esta señora, entran con una completa relación en la que la señora le inculca a mi hermano que él tiene que hacer lo que sea por ella, ¿sí? Mi hermano pues hace lo posible, lo imposible por conseguir dinero, en el que él se gasta cualquier cantidad de plata en el sentido de ganarse, por ejemplo, un mínimo. La sacaba ella a comer, la llevaba a grandes sitios. Atenciones. Sí, atenciones al 100%. O sea, como dicen, entre comillas, se enamoró. Sí, entonces pero mal enamorado. Cada vez ella llegaba y le decía que no, que ella necesitaba mucho dinero. Pues mi hermano, para tener el amor de ella llegaba y le decía que le diera plata y plata y plata y plata, hasta que mi hermano llegó y dijo: no, mamita, no te preocupes, yo tengo un CDT con tantos millones de pesos. Automáticamente la chica entra como en esa ambición, en ese interés, esa ganas, ese interés de sacarle la plata a mi hermano, ¿sí? Y le dice a mi hermano que ella tiene una amiga especial, que vayan allá donde ella está, ¿sí? Que la amiga lo quiere conocer. Mi hermano llega y se sienta, y cuando ellos llegan a la casa, él ve una señora sentada en una mesa con unos velones, ¿sí? Uh-huh. Entonces mi hermano, la señora, muy comedidamente, como cualquier persona llegara a su casa, saca un jugo y se lo brinda a mi hermano. Cuando la señora le da el jugo a mi hermano, se van para atrás con la supuesta dama de la que yo le comento. No sé qué le diría,
pero mi hermano actualmente, pues, antes de que le pasara eso, obviamente se toma el jugo. Fueron a la casa, ¿sí? Eso lo hicieron a partir como de las 2 de la tarde, eran las 3 de la tarde, y cuando ellos llegaron a la casa, eso sucedió en el barrio Mutis de Real de Minas. Sí, eran las 4 de la tarde cuando una abuelita que vivía, que era la tía de la señora esta prostituta, llegó y le dijo a mi hermano, él era uno de los consentidos de esa señora, le dijo que por qué no iban de pronto a rezar, ¿sí? Cuando la señora le dice a mi hermano que empiecen a rezar, mi hermano ya había entrado, pues, obviamente, en la posesión del conjuro, ¿sí? Cuando mi hermano empieza a rezar, eso lo hizo a las 6 de la tarde, ¿sí? Cuando él empezó a rezar a las 6 de la tarde, se acostaron, y cuando llegan a estar durmiendo, a las 2 de la mañana, se le revolcó a mi hermano lo que se dice, Fercho, el demonio, toda el alma. Dijo John, se alborotó el Chucky. Se le alborota todo el alma, ¿sí? Porque él se levantó y automáticamente dio una vuelta en la cama. Empezó a revolcarse así y a hablar en idiomas. En lenguas. Sí, en lenguas. Entonces, ¿qué pasa acá? En esos momentos, esta señora llaman a mi casa, en el poblado Girón, y dicen, señores, háganme un favor, lo que pasa es que acá está John Vladimir, y él entró en una crisis, ¿sí? Obviamente uno como hermano piensa que obviamente le están pegando al hermano, no sé si me entiende. Entonces nosotros somos 3 hermanos, nosotros nos vamos, prendemos las motos y nos vamos hasta el lugar de los hechos. Obviamente pues uno va a encontrarse con otro tipo de personas que de pronto le vayan a estar haciendo daño al hermano. Ustedes no sabían que era nada de demonio ni posesión. No sabíamos. Entonces, cuando nosotros llegamos al barrio Mutis, llegamos nosotros y paramos las motos y había esa cantidad de gente, Fercho. Llega la gente mirando, especulando. Cuando nosotros entramos, vimos a mi hermano totalmente sin camisa, Fercho, y le quiero comentar algo muy importante para aquellas personas que no creen en eso. Cuando nosotros llegamos a la casa, mi hermano estaba pegado, él en ese entonces era gimnasta, él llegó, se pegó a la ventana, Fercho, sacudía la ventana como yo sacudir cualquier cuestión, pégame a una reja, a una reja y moverla como si nada, Fercho. Como si fuera un papel. Como si fuera un papel. Bueno, las rayas que a él le aparecían en el cuerpo son unas rayas que nosotros en las películas anteriormente, cuando veíamos la película de Freddy Krueger, es como si estuvieran escribiendo con una cuchilla y se va formando la palabra. Sí, señor. Mire, nosotros por experiencia propia, Fercho, vimos eso en mi hermano cuando llegamos allá. ¿Sí? Que a él le aparecían las líneas en sangre. Y actualmente, esa noche no lo pude traer porque él dijo, nosotros lo tenemos alejado mucho de eso, Fercho. ¿Sí? Porque es una situación bastante difícil. Entonces, pues, Fercho, a nosotros no nos quedó otro remedio sino sentarnos, salir de ahí donde estaba mi hermano, ahí pegado en la reja, salir y ponernos a llorar en el andén. ¿Sí? Nosotros nos pusimos a rezar y mi hermano sacudía nuevamente la reja, Fercho, donde por primera vez en mi vida había visto una posesión de tan inmensa magnitud. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso, Fercho? Cuando él empieza a sacudirla esa, llegaron los policías. Llegó la policía ya y llegó un camionado porque supuestamente mi hermano estaba loco. ¿Sí? Como la primera impresión. Sí, la primera impresión de la gente es esa. Entonces, faltó una señora que llega al lugar de los hechos y ve a mi hermano, Fercho. Se trajo una Biblia de las que acostumbramos a tener nosotros, de la grande. Abierta en el Salmo 91 de polvada. En el Salmo 91 llegó con un Cristo más o menos grande, ¿sí? Póngale 3 dedos de grueso, ¿sí? Y empezó a rezarle a él. Él me decía, en lenguas me decía, hermano, ayúdeme. Y a la vez que él me decía así, yo escuchaba una voz que decía, maldito, vete de aquí.
pero en un tono de voz que cualquier persona que esté escuchando en estos Se momentos eriza, sí. no lo puede creer, Fercho. Y la señora me dijo, hijo, retírate de ahí, tú eres hermano, retírate de ahí. Cuando la señora me dice eso a mí, ella le dice, hijo, tú perteneces al Señor, báñate con la sangre de Cristo. Y mi hermano se quedó así clavado con la mirada en la reja, y automáticamente le alcanzó la señora la Biblia, él la agarra, Fercho, y la partió en dos, como agarrar un cuaderno de 100 hojas y partirlo así. Siendo esas Biblias gruesas. La señora obviamente hizo la repulsa para que el demonio, la legión de demonios, no pudieran hacerle nada a la Biblia, pero fue imposible. Al estar la señora ahí, la agarró de la camisa y la sujetaba, le daba golpes hacia la reja, como queriéndola acabar, Fercho. Ujú. Le quitó el Cristo y lo partió, Fercho. Lo partió. ¿Sí? Listo. Entonces, pues nosotros, en ese mismo momento, nosotros, en compañía de la policía, llegamos nosotros y conseguimos una barra, Fercho. ¿Sí? Desde las 2 de la mañana hasta las 9, desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana, nosotros luchando con la policía con barra, Fercho. Él con una sola mano paraba así y nadie podía tumbar esa puerta, Fercho. Y Yongo. Trancándola ahí con Para la mano. nosotros- Él empujaba la puerta para que nadie la abriera. Sí, para que nadie la abriera. Obviamente, él y toda la gente que estaba en la parte de adentro, la gente que vivía en ese momento con él, cuando él se transformó, él los sacó a todos. Sacó hasta una abuelita, la sacó de la casa. Entonces, cuando él estaba adentro, él tenía la puerta con las manos. Bueno, una pregunta. ¿Y la tía de la señora, la fufurufa, dónde estaban? La fufurufa estaba afuera con Ajá. la señora porque la habían sacado, o si no, mi hermano la mata. Mi hermano, obviamente poseído por el demonio, lo que tenía. ¿Ellas se sorprendieron de lo que hicieron o no? Sí, claro. Entonces, O sea, no querían. O sea, les Llegó escapó de las ocasionar manos. tanto mal. llegó un sacerdote, ahorita no recuerdo el nombre del señor, llegó el sacerdote. En ese entonces existía en el sector el padre que se conoce como el padre Jorge, es el nombre de él, Ah, el padre el padre Jorge, de Real de Minas. de Real de Minas. García. Sí, señor, Jorge García, Ajá. sí. Ese padre, anteriormente, ese señor fue el que nos colaboró a nosotros, él llegó muy comedidamente. Cuando el demonio lo vio llegar, mi hermano empezó con una desesperación única. Entonces, él entró en la desesperación y claro, y toda la gente de escuchar esos estruendos, Fercho, eso partió televisores, partió de todo lo que encontró en la casa, ¿sí? Sí. Entonces, claro, entonces el padre, al entrar, él se vino poco a poco. Y él le decía, maldito, vete de aquí, yo no te quiero ver. Yo no te quiero ver, tú eres mi peor enemigo, le decía así. Pero en una tonalidad que usted no se imagine. Curiosa, sí. Y él... Sí, y él- no se imaginó. Sí, y él, Yo he y él- visto. sí, y él botaba humo por la boca, lo retaba, ¿sí? Y aunque el padre se iba acercando, más le aparecían las líneas a él en los brazos, Ajá, las marcas. sí, las marcas en sangre, y el padre pues empezó a orar. El padre empezó a orar y el demonio eso se retorcía y eso decía que no, que él no lo podía aceptar, que se fuera aquí o si no lo mataba. Entonces, claro, él le decía de adentro y agarraba la reja y la movía. Cuando nosotros empezamos, él se fue para arriba, porque el padre le regó, creo que Agua fue bendita. agua bendita. Al regarle agua bendita, mi hermano decía, ayúdenme, ayúdenme, y por debajo se escuchaba la voz que decía, no, váyanse de aquí, esa alma me pertenece, decía el demonio. el La, demonio. la otra Sí, voz, el sí. demonio. Claro, entonces cuando mi hermano sintió esa agua, esto fue como si hubiera recibido un ácido, pero ácido de ese que le quema uno hasta el Quema, alma. sí. Claro, él subió, Fercho, y nosotros con una barra le dimos a la puerta, como más de 20 policías, Fercho, estando en el barrio Mutis. Cuando él llega, cuando él sube, nosotros derribamos la puerta, Fercho. Yo me le fui, le dije, papito, yo soy su hermano. Nosotros fuimos bautizados por la Iglesia Católica. Nosotros somos hijos de un solo Dios. Estas almas le pertenecen a él. A ese demonio no le pertenecen.
Claro, Fercho, y cuando el padre iba entrando, imagínense que viene la puerta y a mano izquierda quedan unas escaleras. Ahí había un jarrón, Fercho. Cuando los policías van entrando con el padre, el demonio agarra el jarrón de la parte de arriba de las escaleras y lo lanzó, Fercho. Cuando él lanzó el jarrón, lo lanzó con una fuerza como si lo hubieran empujado unos 1000 hombres. Eso pasó, y un jarrón de los grandes, lo partió contra la pared y el padre empezó a rezar y los policías entraron, ¿sí? Cuando ellos entraron, el padre empezó a rezar y rezaba y rezaba. Cuando llega mi hermano y se sintió así como mareado, ¿sí? El padre le vuelve a lanzar y el demonio, mi hermano con el demonio ya adentro, se desmaya, ¿sí? De las oraciones que el padre lo hacía con la Santa Biblia en la mano, ¿sí? Él se desmayó y resulta pasa que lo acostamos en una mesa que había ahí. Claro, cuando el padre me dijo, ¿usted es su hermano? Dijo, claro, sí, acuéstemelo en la mesa. Yo le veía a él, Fercho, en su mirada, una mirada agria, como una mirada como de odio, como de desesperación. Es una mirada que uno se la puede detectar a cualquier persona y lo puede decir a usted que usted también tiene algo de esencia, ¿sí? Con la voluntad de nuestro Padre, y dígalo esta noche, si no es así, que esas miradas así de ustedes como personas que es la mirada del demonio. La mirada del demonio una mirada penetrante, perdida, directa. Sí. Se conoce. Que si usted no tiene fe se asusta, uno petrifica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo sentamos y él empezó a mover las manos, Fercho. Empezó a mover las manos, a hacer así. Y tocaba así la mesa. Cuando yo le vi a él las manos así, yo decía, ¿pero por qué las dos manos? Y hacía el golpecito así. Cuando llego yo y me quedo mirándolo, le dije, hola papá, y me miraba y se reía, Fercho. Y se reía, miraba al padre y le sacaba la lengua. ¿Sí? Una vez que se quedó mirando al padre, le hacía así como cuando uno hace la cabeza así. No, le decía, no. Entonces el padre le hizo una oración muy especial, me pareció a mí, delante mío, porque él también pues me cubrió con la bendición que el padre Jorge tiene. Me dijo que lo acompañara. Automáticamente pues a él le colocaron una inyección, Fercho, para dormirlo, porque según la policía él andaba loco, ¿sí? Porque la gente no sabía de qué magnitud, como usted lo decía ahorita, de qué magnitud estábamos hablando. La gente no cree en eso, ¿sí? Nosotros que eso es una historia un poquito larga, pero que le pone el corazón. Vamos a contarla toda, no se preocupe, que si no pasamos el testimonio de Gloria Polo, lo pasamos en 8 días si Dios lo permite, pero señor. Dele. Bueno, entonces nosotros llegamos, mi mamá vive en Girón, en el Poblado. Entonces el padre me dice, Alex, te puede llevar a su hermano para la casa. Nosotros con mis hermanos decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aunque yo tenía una incertidumbre por dentro, Fercho, que a mí algo me decía, no, esa cosa está ahí, no, esa cosa no ha salido de ahí. Y yo lo sentía en mi corazón porque, no sé, Fercho, yo desde pequeñito he tenido el temor a Dios. El temor a Dios. Conocimiento. Sí, el conocimiento. Yo, por lo general, percato cuando una persona tiene mal ambiente, cuando una persona es esto, ¿sí? Yo llego a algún lugar y tengo la capacidad de discernir. Sí. Entonces, cuando él me dice eso, nosotros lo montamos en un carro, Fercho, en un taxi. Llegamos nosotros al Poblado de Girón, cuando con mi hermano nosotros lo ayudamos a bajar del carro, ¿sí? Él iba normalito, él caminaba y con esa tontina por la inyección. Cuando nosotros lo acostamos en la cama, Fercho, nosotros ya habiendo pasado la tarde, llegamos en la noche a la casa, después de que el padre lo trabajó, llegamos en la noche, Fercho, y nos acostamos los dos al lado de él. Cuando de pronto nosotros estábamos ahí al lado de él, durmiendo, y empezó a sentirse como ese totazo de las camas, como cuando está temblando, ¿sí? Como cuando está temblando. La cama
a sacudirse, así estilo película, Fercho. ¿Sí? No puedo decir que una magnitud así como un temblor, pero sí se sacudía la cama, Fercho, y empezaron a tirarnos a nosotros, con mi hermano, pepas así, una tras otra, y nos caían a nosotros como una pistola de balín. Tiraban mamoncillos a la lata. Nosotros decíamos, hombre, ¿qué es eso? ¿De qué trata esto? Cuando vimos que mi hermano se levanta de la cama y empieza a decir, no, ¿dónde estoy yo? Así, en esa voz. Yo le dije, hermanito, estamos en su hogar, en su casa, esté tranquilito, papá, acuéstese. Fercho agarró las cosas de la casa donde vivimos con mi mamá y las empezó a destruir una a una. Mi mamá, al ver esto, mi mamá entró en una crisis donde ella nunca había visto y nunca se imaginaba que eso le fuera a parar a su hijo. ¿Sí? El primer revolcón lo hizo en la casa, donde él hablaba, donde él se encerraba, donde él le daba duro, donde usted escuchaba que él se metía debajo de la cama y la cama empezaba a brincar. ¿Sí? Entonces mi mamá pues entró en una crisis donde se le torció la lengua. ¿Sí? Quedó casi la mitad de la cara pues paralizada. De los nervios. Sí. De los nervios. Es una crisis nerviosa que a ninguna madre en el mundo se la desea. Es algo muy terrible, Fercho. Y resulta pasa de que mi hermano ese día, había un hermano mío que trabajaba con joyería, ¿sí? En la casa. Entonces llamamos a un tío mío. Él se vino para la casa y le decimos, tío, mire lo que le pasa a mi hermano, a su sobrino. Entonces él dijo, ¿de qué trata eso? Dijo, a él le prendieron algo. Yo le dije, sí, tío, eso, él está endemoniado. A él le parecen, miren las líneas. Y la sangre se le venía a él por los bracitos. Y él se cogía la sangre, se la chupaba y se reía. Cuando yo vi eso, Fercho, yo realmente no supe dónde me quedé, porque yo solamente me imaginaba que eso se veía en las películas de Freddy Krueger. Pero él entró, por ejemplo, en una crisis que cada vez era más fuerte, Fercho. Él llegaba y se ponía, nosotros lo veíamos cuando llegaba y se agarraba así las uñas y se arrancaba el pelo, así, con fuerza, ¿sí? Eso fue en la mañana, después de nosotros haberlo transportado en la noche, ¿sí? Que yo le comenté que empezaban a tirarnos esas bebas en la mañana. Cuando menos percatamos, Fercho, él nos sacó a todos corriendo de la casa del poblado Girón, ¿sí? Mi hermano trabajaba, como yo le venía contando, en la joyería. Fercho sacó a todo el mundo y en ese entonces era un noviembre, ya casi para llegar a la temporada decembrina. Cuando llega y saca, se para en la puerta, Fercho, y saca el cilindro de gas. Un cilindro de gas. Antes de eso, le metió candela a las cortinas. Fercho, nosotros en el poblado de Girón se reunieron más de, sin hablarle mentira, 1000 personas. Eso parecía como un concierto, Fercho. ¿Sí? La primera crisis dolorosa para nosotros no fue tanto en el Muti, fue en el poblado de Girón. Y la gente miraba eso, Fercho, sin poder decir una palabra. Todo el mundo atónito, no hallaban qué decir, sin la ayuda de una persona que nos pudiera decir, yo le doy esta mano, ¿sí? Porque a él lo veían así todo enfurecido y botando humo por la boca, los ojos totalmente blancos. Muchas veces cuando le sacaban mucho la furia, él se le ponía casi los ojos tirando a candela. Yo vi eso porque yo fui el que estuvo luchando la mayoría de veces con mi hermano. Cuando yo le trataba de dar la mano, a mí me cogían unas ganas impresionantes de llorar, Fercho. A mí se me bajaban las lágrimas de mi cara de solamente verlo a él. Bueno, y después de él meterle candela y yo ver cómo las cortinas de mi casa se quemaban, él vio a la gente y él era, pero enfurecido cuando la gente lo miraba y la gente murmuraba que ese chino está loco, ese chino está metiendo droga. Eso fue que
Cuando vieron que él bota humo por la boca, ahí sí todo el mundo se quedó y se echaban la cruz. La bendición. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces él al ver, le decía a la gente, váyanse de aquí,